Bueno, y ahí estábamos, con la visita en los estudios de Canal 7 Arias, el diputado nacional, mandato cumplido, ¿está bien dicho? Dicen que sí, que es Dicen que así. sí, que es así, ¿eh? Sí. Edgar Müller. Bueno, gracias por venir. Hacía mucho tiempo que lo andábamos intentando tener, pero bueno, por ahí me decían que la semana pasada andaba todavía con la actividad vacunil, ¿no? Sí, sigo, Sigue, sigo. sigue Mañana todavía. sigo y tengo todavía para 15 días. ¿Ese es el primer amor? No, el primer amor fue la política. Ah, El segundo gran amor fue mi profesión. sí. El año que viene cumplo 50 años ya de profesión, así que creo que es suficiente tiempo como para demostrar de que mi, mi gran amor también fue la carrera que seguí. Ujú. Pero uno se puede jubilar de veterinario, pero de político no. No, te morís político. Mm, Veterinario, largás la jeringa, largás el bisturí, se terminó. Pero la política la llevas hasta tu último día. ujú. Si sos militante, Sí, si sos funcionario es otra cosa. claro. Hay algunos que antes de ser funcionarios fueron militantes y son los que duran, y hay otros que creen que con la función es suficiente, no militaron nunca y así como llegan, se van. Ajá. ¿Por qué llegan y se van? Porque creen muchos de ellos que la política se enamoró de ellos y Ah, la política nunca se enamora de ellos. Ellos se enamoran con la política y cuando aparecen nuevos funcionarios se olvidan y quedan desechados al margen de la historia. Macri puede creer que la política se enamoró de él. No, Macri es otra cosa. Macri pertenece a un grupo de los grandes capitalistas de nuestro país y a una élite mundial que creen que el Estado tiene que estar al servicio de ellos, no tienen patria, por ejemplo, Macri no tiene patria, tiene negocios y creen que la oficina de Sogma, la de IEXA, eh, las propias de la familia, ahora la trasladó durante 4 años a la Casa de Gobierno. Mm. Estos tipos no son ni políticos, no son nada, son capitalistas que trabajan para ellos de un lado, sobornando cuando están afuera, y si están adentro, bueno, la herramienta es hacerse del Estado, porque son más estatistas que los que critican. Bueno, nosotros los que defendemos los gobiernos nacionales y populares nos dicen son estatistas. Más Ujú. estatistas que ellos no hay. Fíjate Aranguren, fíjate Calcaterra, se agarraron todo el Estado para ellos. Eh, Antes de meternos un poquito en la política nacional y lo que pasó el 27 de octubre, eh, digo, ¿es casualidad lo que se está viendo en Latinoamérica, lo que le pasó a Evo, este golpe militar, que bueno, cívico, militar, ¿no? Eh, lo que se está viendo en Chile, que son dos modelos contrapuestos. Las protestas de Chile son mucho más genuinas que las que tuvimos hasta que renunció o lo obligaron a renunciar a Evo Morales. También uno, si se sitúa un poquito atrás, también le pasó a Ecuador con el vice que se le dio vuelta a Correa, que también Sí. eran modelos similares. Digo, uno Este es un sobrevuelve. plan pergeñado por Estados Unidos desde hace muchos años. Esto lo denunciaba el Papa hace 4 o 5 años atrás. Yo tuve algunas versiones de algunas confidencias con algunos políticos que lo han visitado y lo estaba denunciando desde hace 4 o 5 años. Lo del Todo golpe esto. en Bolivia. No, no, el golpe en Bolivia, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en la Argentina con Pero en Macri, Chile también está Estados lo Unidos. que pasó en Brasil, es todo Mm, similar y pergeñado por los Estados Unidos. Esto no hay ninguna duda. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? De quedarse con el mundo directamente. Es decir, a ver, Argentina estratégicamente es el agua para los próximos años. La gente no lo entiende, pero es el agua. Y el litio, que vamos a tenemos el 30% del litio del mundo.
¿qué te parece lo que pasó en Bolivia? Vos le hablás a la gente en general de que tienen litio, no saben ni para qué sirve, yo tampoco sé Para hacer demasiado. las baterías de los Bueno, celulares, sí, por las ejemplo. baterías de los celulares, por Por ejemplo. ejemplo, los autos eléctricos, bueno, se quieren quedar con el litio, no quiere que sea nacional, quiere que Claro. sea entre 3 o 4. En Chile, Piñera es uno de los primeros capitales en Chile, con miles de millones de pesos de capital, y explota las industrias mineras, entre las cuales va a explotar también el resto del litio que hay en el mundo. No, esto no es casualidad que ocurra. Entonces hay una secuencia, de acuerdo a los gobiernos, cómo se establezcan los diferentes gobiernos para crear esta grande figura, el Macho Camacho, famoso de Bolivia, y los demás, los Bolsonaro, todos estos tipos que fueron preparados para este tipo de golpes donde ya no servían más los milicos. En Bolivia no les sirvió todo esto y se han vuelto a exponer a través de las Fuerzas Armadas. Eh, y qué puede pasar para adelante? Porque uno imagina que Argentina tiene algunas cositas que por allí, digamos, o sea, Alberto no se puede quedar tranquilo tampoco No, para con todo lo nada. que está pasando en No, la para región. nada. Para nada. Por eso hace falta un gran pacto nacional de las fuerzas nacionales y populares y sacar, por ejemplo, al radicalismo que fue utilizado como factor antiperonista por Macri, odiándolos Macri a los Ujú. radicales. Sí, lo dijo Esto, Alfonsín. bueno, lo dijo Alfonsín y yo tengo algunas versiones de gente del PRO de hace 4 años donde se querían aliar al peronismo de Córdoba porque decían con estos idiotas de los radicales, si no, tiene que caer en los idiotas de los radicales que le presten toda la estructura para que les terminen votando a Cambiemos, porque no tenían 2 unidades básicas en toda la provincia, necesitaban de la estructura nacional de la Unión Cívica Radical. Entonces, todas estas fuerzas se tienen que reagrupar bajo unos gobiernos nacionales y populares para ofrecer la resistencia necesaria, junto con México y con algún otro país que empiece a alinearse en este sentido, Ujú. para resistir este tipo de cosas. O sea que Alberto está bien, que haciendo más allá del nombre del Frente de Todos, todavía necesita Sí, tener sí. más alianzas todavía. Sí, sí, necesita tener más alianzas. Bueno, ayer creo que hoy se reunió con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, con la iglesia, con los grandes y los pequeños y los medianos empresarios de este país que terminan entendiendo después de esta crisis que para que ellos sean pequeños, medianos o grandes empresarios necesitan de un pueblo que viva mejor. Esto lo decía Perón en el año 49, esto no es nuevo. Mm. Cuando en una reunión de empresarios le dijo, muchachos, ustedes son pequeños, medianos empresarios, se lo dijo a un tipo que fabricaba heladeras, le dijo, tiene que estar bien la clase más baja para que le compre las heladeras, porque las clases más altas ni les van a comprar la heladera, no quieren ver en su casa una heladera fabricada Una SIAM, en el país, una SIAM. claro. Quieren ver, la traen directamente de Estados Unidos, de Europa, como ocurrió durante la bella época en 1920, en 1930 en la República Argentina, donde traían los vasos, la vajilla, los gobelinos. Ahora, eso es un simbolismo, digo, de lo que es Argentina, lo que es Latinoamérica, digo, la oligarquía siempre estuvo y que fue la que quiso que el resto fuesen como ellos. eh, Hay desierto, ¿usted está de acuerdo con esto, digamos? Porque si no, uno se queda A con mí no que... me preocupa la oligarquía, ¿eh? Pero, La oligarquía pero siempre fue interfieren, oligarca. pero interfieren. Sí, pero vos fíjate, la oligarquía tiene algún sentido nacional. El problema son el capitalismo. Esto es como decir los gobiernos conservadores o de derecha e izquierda, que para mí están mal encuadrados. No es cuestión de ser de derecha o de izquierda. Es si sos nacional o no sos nacional, si sos popular o no sos popular.
porque te doy el caso de Roca, por ejemplo. Sí. Roca benefició a un grupo de grandes terratenientes en la Argentina, pero con un desarrollo dentro del área que a él le interesaba, que era el campo, las grandes Los extensiones, ganaderos. las vacas y todo lo demás, pero con un sentido nacional. Entonces vos sabés con quién peleás ahora. Cuando peleás con el capitalismo internacional y nacional, no sabés con quién peleás ni qué fuerza le debes oponer para que no ocurra lo de Bolivia, lo de Chile, lo de Brasil y lo que ocurrió en la Argentina durante el gobierno de Cambiemos. Eh, digo, y Argentina no tiene las Fuerzas Armadas que tiene Bolivia, por ejemplo, porque estoy tratando de imaginarme paralelos, ni hablar de lo de Chile, digo, porque Chile ha tenido la mejor escuela, lamentablemente, hablándolo entre comillas, digo, pinochetista, y que el modelo inclusive dura hasta hoy, está todo privatizado allá, bueno, se vendía como el modelo, todo esto, digo, pero ellos salían a la calle y te cagan a palo. eh, Bueno, pero a ver, la gran diferencia con la Argentina es lo que la clase media argentina, que yo en general llamo, y en gran parte de ella la clase mediocre de la Argentina, detesta o denosta. mm, Por ejemplo, ¿qué es el sindicalismo? Vos agarrás y le decís sindicalismo a alguno y se le paran los pelos y sí, se vuelven locos. Entonces porque de Baradel, ese gordo con ese pelo y que no lo puedo ver. Ahora, vos viste cuando hay paritarias sí, y Baradel consigue una conquista. pero para él es de Buenos Aires. Bueno, te digo Es lo Baradel mismo como que puede ser Graubach. No, bueno, antes Graubach, puede ser ahora Moyano, puede ser Montserrat. cualquiera. Sí, Montserrat Cualquiera. ahora. Por Montserrat en Córdoba, el que quiera. Cuando estos tipos consiguen una conquista, vamos a hablar de caso de los maestros, pero no por los maestros, digo Sí, como un ejemplo ejemplo, nada sí. más. Cuando consiguen a través de las paritarias una conquista, Un aumento. un aumento. Muchos de los maestros que dicen ese gordo sinvergüenza y quién sabe lo que tiene y fíjate y los pobres chicos, ¿cuántos maestros que dicen eso renuncian a los aumentos que consiguen Baradel porque es un gordo charlatán y que mirá la pinta que tiene? Nadie renuncia. No, no. Nadie renuncia. Lo mismo que las Bueno, entonces te vacaciones. digo, la Argentina, cuál es el beneficio, la ventaja que tiene? Que tiene sindicalismo, cosa que no tiene, que Chile. empezó a establecer Lula en Brasil, Ujú. pero que no tiene Chile, y Bolivia está en los vestigios de tener una clase sindical lo suficientemente fuerte. Por qué no pasó en la Argentina que pasaron cosas 300% de aumento en 4 años, la economía toda desbarajustada, el Fondo Monetario, 130.000 millones de deuda con el Fondo Monetario? ¿Y por A qué 100 no años. pasó nada? ¿Por qué no hubo reacciones populares? Porque el sindicalismo actúa como colchón. Entonces, no se desató una guerra civil en la Argentina con Y, todo esto, porque el sindicalismo actuó correctamente. bueno, pero Bueno, ese también. sindicalismo hoy se tiene que poner al lado de Alberto Fernández, del gobierno nacional popular, digo Alberto Fernández, pero es todo un gobierno, Sí. se tiene que poner al lado junto con los empresarios para constituir un gran pacto nacional y afianzar una economía que está por el suelo, una cultura que se trató de... A ver, Furí, el canciller, celebró por tuit, yo no tengo tuit, no me hablen nada de eso porque no tengo ni la menor idea, Sí, se pero expresó. celebró haber sido recibido por las altas autoridades de las Islas Malvinas. Las altas autoridades de las Islas Malvinas, canciller argentino, son las argentinas, porque si no estás reconociendo la Claro. soberanía, bueno, idiotas de estos, son los que tenemos que terminar, no podemos seguir así. Yo estoy pensando en los 600 chicos muertos Sí. en Malvinas y un canciller argentino que celebre como una gran cosa, como si fuese la tía que lo invitó a tomar el té con
galletita que celebre haber sido recibido por las altas autoridades de las Islas Malvinas? Si le hubiese pasado a Cristina, No, duraba 24 horas el pero canciller. claro, dura 24 horas el canciller. Eh, Antes de ir a un cortecito, le voy a pedir que se quede un ratito más porque tengo mucho todavía por hablar, también de Córdoba y de Arias. Yo digo una cosa, porque, digo, en consonancia a esto de que la gente piensa tal cosa del sindicalismo, hablemos de Arias, hablemos de Córdoba, es lo mismo, si querés Venado Tuerto también, para cruzarnos un poco Sí, sí. la línea. Digo, le vota a Macri, ¿por qué? Porque en el resto, o sea, todavía el tipo cosecha 40%, pero a Córdoba le aportó mucho menos, pero Cuando 60%. yo te decía, creo que al comienzo de la nota, que estos golpes fueron preparados desde hace 4, 5, 6 años, de acuerdo a la versión del Papa Francisco, Ujú. este, el periodismo jugó un papel Sí, importantísimo. sí, los periodistas Claro, de los grupos. claro. Es decir, le ha entrado por la cabeza y la clase media argentina, la clase mediocre argentina, no toda la clase media, convengamos, parte de esa clase media que llega a la clase media por los gobiernos nacionales y populares, Sí. asciende con los gobiernos populares y después se olvida y empieza a pensar como las clases que nunca van a alcanzar de la oligarquía que también hablábamos o de los grandes grupos capitalistas. Entonces votan para arriba sin mirar que vienen desde abajo y se han constituido en clase media por los de abajo y no por los de arriba. Pero los de arriba no lo Bueno, quieren. vos fijate, si acá hubiese oligarquía en Arias, hay algunos pichones, pero no hay oligarquía. ¿Qué le dejan a Y los Arias? ingleses, los extranjeros que tienen acá. No, mirá, yo defiendo la colonia inglesa. ¿Por qué la defiendo? Todos laburan en el campo, en general están bien toda la gente que laburan con ellos y han contribuido al desarrollo del país, por eso te digo, no hay oligarquía, no hay oligarquía. Son tipos que han contribuido al engrandecimiento del país. Bueno, pero hay tipos que cuando aparece un gobierno que quiere devolverle derecho, por lo menos rescatar un poco lo que están en el fondo, los tipos salen y se Lee enojan. la obra de los pueblos de Perón y Perón le hace un solo reclamo a la sociedad argentina después del 55. No haber salido a defender los gobiernos nacionales. Pasaron todos a ser clase media y se aburguesan. Mm, Son los mismos tipos, Jaureche lo dice sí. muy bien en el medio pero en la sociedad argentina y creo que alguna vez lo charlamos con vos. El tipo que viene de abajo toma el café con leche en una fonda. ¿Qué hace el tipo que toma café con leche en una fonda? Pide 3 medias lunas. Las 3 medias lunas las moja en el café con leche. Cuando salió de la clase de abajo, a todos nos gusta No moja bueno, más. no moja más, mira para el costado, pone el dedito así, se come la media luna. Y no le saca el gusto al café con leche que le sacaba cuando ponía la media luna. Este es el problema de la clase media argentina. Argentina tiene un problema muy serio. La gente divide que el problema es económico, dicen algunos, que el problema es político, dicen otros. Yo creo que son los dos. Pero el más grave es social, es social, es cultural. Bueno, se queda un ratito más y así Sí. hablamos un poco más. Hacemos una corta pausita y venimos ya con la charla que estamos teniendo aquí con Edgar Müller. Hacemos pausa cortita y volvemos.